Pues nada, eso, conectando con Miguel y con los chicos del curso. Se han tenido que ir algunos ahora de viernes, pero tenemos a Miguel con alumnos, desde Ibiza, Sara y aquí Oriol, y tenemos varios chicos conectados que han hecho otros cursos en diferentes ciudades también. Tenemos Ajá. Mau. Y nada, y muy contentos de tenerte. Gracias por tu tiempo. Gracias Encantado, no hay ningún problema. por la colaboración. Y cuéntanos, ¿dónde estás viviendo ahora? Pues Estás ahora por estoy el sur, viviendo en ¿no? la Costa del Sol, porque siempre había querido vivir cerca del mar Sabía que te y habías movido, sí, muy bien. surgió la posibilidad y la verdad que estoy muy contento, ¿no? Porque yo al final viajo mucho los fines de semana y entonces al final me daba igual estar en Madrid que estar en otro sitio. Y Claro, era una cosa que tenía ganas y la verdad Claro que que sí. estoy encantado, cerca de la playita qué y bien. Madrid lo tengo a 2 horas y media de nave, o sea que en ese sentido... Málaga tiene un aeropuerto fantástico también, con Y estoy a 15 conexión. minutos del aeropuerto, con lo cual, pues muy contento. Además, con mi estudio nuevo, o sea que estoy encantado, Qué la verdad. bien, La verdad que al lado del mar siempre se está mejor, perfecto. Pues sí. qué Bueno, bien. pues tenemos varias preguntas para ti, así vamos a ir también con los chicos, preguntitas que les vayan surgiendo. Y bueno, Perfecto. llevas 25 años de carrera, que no se dice que vamos, que no está nada mal. Hablaremos de diferentes maneras de cómo te gusta el setup y cómo te gusta trabajar, pero cuéntanos un poco cómo te identificas como productor, como disc-jockey. Cuéntanos un poco tu perfil de artista, cómo lo Bueno, tienes. yo cuando empezaba quería ser productor. No, no me veía ni como DJ, ni tampoco no me interesaba en principio, porque yo había estudiado música desde pequeño y me apetecía hacer música. Lo que pasa es que, claro, por las casualidades de la vida, yo tuve varias bandas y al final lo que me gustaba era hacer la música yo solo, porque con las bandas siempre faltaba uno, el batería, no sé qué, o esto no me gusta. Y yo quería trabajar solo, ¿no? Entonces, pues, y descubrí en el house, empecé a salir a discotecas y tal, y empecé a conocer el house y me empezó a gustar, porque a mí me gustaba toda la música. Es verdad que la música española no me gustaba, entonces yo decía, a ver qué hago, ¿no? Y encontré en el house un poco lo que más me apetecía. Entonces, al principio, pues era productor. Lo que pasa es que llegó un momento que yo estaba haciendo una música que al final yo veía la reacción en la pista de la gente y claro, yo me lo estaba perdiendo, ¿no? Decía, digo, es que estoy haciendo una Claro. música, pero que luego no... Y me puse a pinchar, además desde cero también, porque en el garito, un garito pequeño de un amigo, me iba ahí, ponía mis discos, la gente ni me hacía caso, porque era un sitio, o sea, pero que está perfecto, que es donde hay que aprender todo el mundo, ¿no? Claro, pegarse horas allí, pegarse horas Claro, horas y ya fui cogiendo tablas y por suerte pues luego empecé a pinchar y es verdad que a mí me empezó primero fue como una necesidad, ¿no? Y luego es verdad que es como una necesidad por el trabajo y por la música que hacía, pero realmente es que lo disfruto muchísimo. Y ahora que llevo tantos años, no veo una cosa, no veo las dos cosas, o sea, necesito claro. tener las dos cosas porque a mí me encanta producir, aquí estoy muy a gusto, pero es verdad que cuando toco mi música y viajo y la gente lo conoce, es súper gratificante, ¿no? Bueno, es como cocinar y no ver la reacción de los clientes que se coman Claro. tu comida, ¿no? Y dices, coño, yo quiero ver Efecti- cómo salivan, ¿no? Cómo disfrutan con el preparo. Pues es un poco eso, ¿no? Y sobre todo a la hora de producir, yo cuando empezaba mis primeros años haciendo música, pues me trabajaba con otros DJs y me dejaba un poco llevar por sus influencias y luego lo transformaba pues yo a mi gusto, pero bueno, quizá no tenía una idea tanto de lo que se llevaba en el momento o tal. Ujú. Y es verdad que ahora cuando empezó el confinamiento, pues yo tenía mucha necesidad de estar en el estudio, con lo cual el año pasado fue muy productivo, pero llegó un momento que ya necesitaba salir a tocar, ¿no? Porque haces un tema, lo pruebas ese fin de semana, aunque sea una demo corta, entonces ya vas viendo, muchas veces no es ni la reacción de la gente, es como tú lo escuchas en un club o Los cuando mat- pones un tema en Sí, sí. algún sitio, ¿no? Y realmente lo he echado de menos, ¿no? Lo he echado bastante de menos. Entonces creo que son dos cosas que son unidas y me siento igual de cómodo con las dos, ¿no? Claro que sí. Te defines puramente, o al menos yo que te he vendido muchísima música tuya en discos Delta, en toda la época de los vinilos también, y urbanas y tal. Yo creo que eres un disc house por excelencia, ¿no? O sea, Sí, sí. la palabra house, creo que hay artistas que bueno, luego se derivan en tech house o en deep o tienen todo ese abanico, pero tú eres house por excelencia. Para Sí, mí, la verdad que sí. A ver, también tengo algunas influencias de tech house y tal, dependiendo sí, también un poco de la sesión y del sitio, ¿no? Yo, dentro de lo que cabe, me adapto al sitio, pero dentro de lo que a mí me gusta, dentro de lo que yo tengo en la maleta. No voy a poner reggaetón. ujú, Entonces, intento que
No, O pero sea, intento que en cada sitio encaje, ¿no? Una vez fui a un festival de techno que yo decía, ¿qué hago aquí? Y aún así peté la pista, la gente la pista estaba vacía, la llené, pero te sabes adaptar, pues a lo mejor no le pones un tema soulful, le pones un tema un poquito más arriba, pero todo dentro de lo que me gusta, ¿no? Y yo creo que eso es tienes que tener un cierto abanico, ¿no? Porque no es lo mismo pinchar a las 3 de la tarde en un beach club que pinchar a las 3 de la mañana o a las 5. Claro. hemos hablado mucho con los chicos que más allá de que la mezcla sea perfecta, que la mezcla sea eso es mucha práctica, obviamente, pero que sí que hemos hecho mucho hincapié en todos los cursos, tanto en Valencia, Ibiza, Mallorca, en todos, cómo es de importante la psicología de pista, como lo que tú dices, ¿no? Realmente si estás, y la verdad que ellos empezarán en el caso de, pues eso, en locales pequeños, con un público que de repente tienen que camelarse y eso es importante, tener la capacidad de empezar una sesión progresivamente, con sentido, de menos a más los BPM. Sí. ¿Cómo es de importante todo eso, verdad? O sea, y la paciencia, ¿no? En una sesión, en prepararte la música. Exacto, no, son muchos factores y luego también depende del día que tú tengas, porque a mí me ha pasado de sitios en los que te sientes sin querer más inseguro y dices, no, esto no está gustando, voy a probar esto y al final te pones a probar diferentes cosas y dices, al final no he sido yo, pero porque intentas contentar al público sin saber qué público es, no sé cómo decirte. Entonces, también depende mucho de tu estado anímico, ¿no? Es verdad que ya la experiencia, pues ya me voy adaptando y ya más o menos siempre me gusta llegar un rato antes, leer un poco cómo va el público. Totalmente. Y es fundamental, pero que influyen muchos factores. Yo la misma sesión, a ver, nunca repito una sesión, ¿no? Pero sí que es verdad que hay temas que en un sitio he triunfado y al día siguiente en otro sitio, pues a lo mejor no ha pasado sin pena ni gloria, con lo cual no te puedes nunca plantear cómo lo vas a hacer. Sí que es verdad que tienes que ir un poco... yo en mis sesiones me dejo llevar, voy poniendo lo que me gusta, pero sí que es verdad que a lo mejor hay un tema determinado que me lo guardo para un momento especial, ¿no? Hay temas que de repente pues son muy arriba y si la gente todavía no está animada, pues no lo vas a poner en ese momento. Creo que es un poco de lógica, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que dejarse llevar, pero también saber un poco entender a la gente. No tampoco cambiar, porque también me ha pasado de repente intentar probar otras cosas y al final haces un batiburrillo que no terminas de ser tú, ¿no? Que a lo mejor a la gente le ha gustado, pero tú al final te quedas con la cosa de decir, me he dejado influenciar más pensando lo que le gustaba a la gente. Entonces, tiene que ser un poco de las dos cosas, ¿no? Eso es lo que yo... Esa lógica la hace mucho la experiencia, sin duda, pero al menos tener la capacidad de fijarte mucho, de tener paciencia, de cuando haces una sesión no querer poner ahí de repente toda tu artillería, de ir calentando a la gente y cuando el momento que creas que ya puedes soltar esa bomba que tienes guardada, no la sueltes todavía. Espérate todavía un poco un poquito más. Y en ese momento ya lo destrozas todo, ¿no? Esa sensación de no de poder, sino de control. Sí, de poder, ¿no? De poder. Yo hay veces que me he sentido poderoso y es una sensación increíble, ¿no? Porque ya cuando ya tienes la confianza del público es un momento increíble, porque ya les puedes poner lo que quieras dentro del sentido y tal, pero es verdad que eso es una sensación muy gratificante y no siempre pasa, pero cuando pasa... Es la leche, ¿no? Porque ya a mí me ha pasado de repente ya conectar con el público y de repente poner un tema que a lo mejor era un poco arriesgado para esta sesión, de repente lo ponías y la gente se volvía loca. Entonces, cuando te pillan también un poco el punto, ¿no? De que ni mi música es ni muy seria, pero tampoco es hortera. O sea, yo intento siempre jugar con un poco, que tampoco sea una música difícil de entender, porque es lo que me gusta a mí, la música, musicalidad, armonías, vocal. Pero también me gusta ponerme más arriba y poner otras cosas un poco más... con menos voces y tal, todo depende del sitio, ¿no? Claro que sí. Claro. Bueno, todo eso son cosas que te da también mucho la experiencia, ¿no? Y el prueba-error, hoy me sale bien, me sale fatal. Y bueno. No, y es verdad que también un poco depende eso de tu estado anímico, ¿no? Yo he pasado todas las fases, abajo, arriba, en medio, entonces hay épocas en las que a lo mejor no estás tan seguro en cabina y tal, pero al final de todo aprendes, ¿no? Cuando no lo has hecho bien, porque a mí a veces me ha pasado que a la gente le ha encantado, me ha encantado la sesión, pero si a mí no me ha encantado, no me vas a convencer de que siempre piensas que puedes hacerlo mejor, ¿no? Pero también... Sí, ¿no? Habrá pasado. Que no te ha gustado y la que te ha gustado que te cagas, nadie te dice... Sí, eso pasa mucho. Pero es verdad que de todo se aprende, ¿no? Y yo también he aprendido un poco hay que leer el público y hay que hacer tu trabajo, pero tienes que saber jugar con las dos cosas, ni irte demasiado al público, porque te puedes despistar, como alguna vez me ha podido pasar, o ir a tu trabajo. También depende de eso, de cómo tú veas el ambiente. Si tú llegas a un sitio y ves que la gente tiene ganas de divertirse, de no sé qué, de que
ves que los temas que están poniendo antes vocal, no sé qué, pues entro mucho más confiado, por supuesto, ¿no? Claro, Pero pues también bueno, siempre me gustan los retos, como eso que os decía de un festival en Alemania, ¿no? Que yo decía, ¿qué pinto aquí? O sea, todo era tecno oscurísimo, ¿no? Y cuando llegué a la pista había 4 gatos y la llené. Entonces, lo único malo que se puso a llover y ya se tuvo que parar la música a la hora, pero fue muy gratificante porque yo ahí me acojoné, sinceramente. Iba como diciendo, verás tú. Los dioses del tecno se enfadaron contigo y dijeron, Iba, vamos a poner a llover aquí. Pues no sé, pero vamos, yo lo noté como que le refresqué a la gente, ¿no? Porque ya te digo, estaba pinchando el de antes, un tecno ahí bastante duro, y había 3 gatos ahí, y empecé a pinchar y se llenó la pista y en el peor momento, o sea, en el mejor momento se puso a llover y hubo que parar, pero luego la gente me felicitaba, con lo cual siempre tienes que pensar a veces, o quizá en mi generación éramos un poco más, no, es que eso es tecno, no, es que yo esto es muy comercial, y yo creo que las nuevas generaciones pueden irse a bailar techno y te pueden entender también house, o sea... Incluso estilos latinos y de repente... Exacto, sí, sí. Yo sé gente que le gusta a lo mejor más el latino, pero de repente viene una sesión y se lo pasa muy bien, ¿no? Entonces, eso está genial, porque no te tienes que cerrar puertas. Yo a mí me gusta todo tipo de música. He ido a sesiones de techno y me ha encantado, aunque no es exactamente lo mío. Pero a mí me gusta cuando un disc transmite algo, ¿sabes? Cuando está diciendo, joder, este tío me está haciendo bailar las 2 horas. Y hay otros DJs que es traga, 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 y un tema bueno, que es cuando te refresca, pero estás como... Entonces, yo siempre intento que todo sea un viaje y sea divertido, ¿no? Eso es, muy interesante. Hay una pregunta que siempre hago a todos los colaboradores, que me gusta mucho, es como mi pregunta. No la pude tu pregunta. Y es, ¿qué te hubiese, ahora que tú que llevas 25 años de experiencia, qué te hubiese gustado saber pues, hace o 15, 10 o esos 25 años atrás, por ejemplo, qué te hubiese gustado saber? ¿Qué te verán? Pues sinceramente, es que yo creo que es que todo tienes que pasar por todas las fases. O sea, yo he pasado por todas. Tuve éxito en los 90 con Kadok, luego empecé de cero en el 2000, luego en 2012 entró el EDM y desapareció el house un poco. Entonces, yo he subido y bajado muchas veces y todo eso es lo que me ha dado fuerzas o sea, lo que me ha dado vida para aprender, ¿no? Yo cuando entró el EDM fue una época un poco extraña porque yo, claro, era de repente la gente o hacía EDM o hacía techno. Yo decía, pero si yo hago house, que es más fácil de entender, pues no había forma, ¿no? Entonces estuve unos años allí intentando buscar mi sonido, pero tampoco lo que yo escuchaba no me gustaba. Entonces yo decía, joder, es que no hay nada que me inspire de lo que escucho para hacer mi música. Hasta que un día, pues después de ir a varias actuaciones, la gente siempre me decía, joder, pero es que tus temas de antes, y yo decía, joder, pero si no me he retirado, sigo haciendo música. Pero le di la vuelta a eso y dije, a ver, esto será por algo, si ya te lo han dicho en varios sitios, será porque a lo mejor no estás haciendo la música que tú podrías hacer, ¿no? Y entonces dejé un poco de lado y me metí en el estudio, además recuerdo que me metí como un mes en el estudio, que vamos, día y noche estaba todo el tiempo, y empecé a decir, venga, voy a intentar hacer algo que me guste a mí, sin basarme en los de los demás, ¿no? Y lo encontré más rápido de lo que esperaba, porque, bueno, la experiencia, luego me he dado cuenta que he aplicado cosas de mi experiencia a mis temas, al principio sin saberlo, ¿no? Probando otras cosas, ¿no? Y ahora es muy gratificante seguir durante todos estos años y ahora encima me siento en mi mejor momento, ¿no? Me siento con mejor confianza, me siento que lo que yo hago la gente lo entiende, ¿sabes? Y eso es muy importante cuando alguien crea música, porque no todo el mundo tenemos la clave, ¿no? Y a veces dices, está bien, no está bien, pero cuando encuentras un momento como el que yo tengo ahora mismo, que me dejo solo llevar, no me agobio. A veces tardo en hacer un tema mucho, pero lo dejo unos días, lo vuelvo a coger. Antes a lo mejor estaba con un tema 24 horas, 48, y al tercer día ya no podía más. Y ya no sabía qué hacerle. Y ahora lo que hago es ir trabajando en varios siempre. Trabajo en uno, estoy 1 hora, 2 horas, 3. No sé qué hacerle fuera, empiezo con otro. Y entonces siempre tengo 2 o 3 cosas, que a lo mejor hay un tema que no me convence mucho, lo dejo 3 o 4 días. Y a los 3 o 4 días es cuando ya me doy cuenta si mola, no mola, o esto está bien o esto está mal. Entonces me ha hecho perder menos tiempo, en el sentido de estar miles de horas que al final te cansas y pierdes esa chispa de a lo mejor tienes una buena idea, pero ya luego no sabes cómo construirla, ¿no? Porque llevas escuchando el mismo loop durante muchas horas, ¿no? Entonces, hay que jugar un poco con eso. También que el cerebro tiene que olvidarse de lo que estás haciendo unos días o unas horas, volver a escucharlo o en otro sitio, y a mí me funciona, la verdad que está funcionando genial. Qué bien, qué bien, qué bien. Sí. Y la segunda parte de la pregunta, la de
¿Qué le dirías? Sí, y que, bueno, eso es como, era la pregunta un poco iba, ¿qué consejo te hubiese gustado darte a ti mismo, ¿no? Hace 25 años y qué te gustaría poder decirte a David Penn de aquí 10 años, 15 años más? Es que es difícil porque realmente la confianza a lo mejor que yo puedo tener ahora la he conseguido gracias a pasar también calamidades, ¿no? Entre comillas. A ver, pues eso de pasar de repente tener éxito. Yo me acuerdo cuando en el 2011 yo estaba con mis temas en Beatport y de un mes a otro entró el EDM y desapareció el house, ¿no? Entonces, claro, yo era como, me descolocó, ¿no? Porque no fue una cosa progresiva de que dices, ostras, que se está cambiando, es que fue radical, fueron en 2 meses o en 3, ¿no? Y ahí me marcó mucho, pero gracias a haber pasado mal esos años, que pasé 2 o 3 años regular, pues intentando buscar mi camino, pero me vino muy bien para luego volver con fuerza como he vuelto desde el 2017, 2018, haciendo una música que realmente es lo que más me sale de dentro, aportando también cosas de la experiencia, como os decía, por ejemplo, a mí antes me pasaba, mis temas del año 2000 a 2010, pues estaban muy musicales, muy bien, pero siempre me pasaban las sesiones que los tenía que pinchar en mi primera hora porque se me quedaban flojos, ¿no? Entonces, pues yo también, ya cuando estaba en esta fase creativa nueva, pensaba, digo, bueno, ¿y por qué no intento hacer algo que sea mi rollo, pero que sea más pista? Y he intentado buscar eso y al final, pues lo he podido encontrar, ¿no? Pero que ha sido gracias a la experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor si yo me hubiera hecho un consejo hace 20 años, a lo mejor no me hubieran salido las cosas así. Entonces, yo creo que tienes que pasar por todas las fases para darte cuenta y para, pues eso, para aprender al final. Totalmente. ¿Sabes qué? Voy a aprovechar para contar una cosa y es que realmente tú haces, o sea, yo soy DJ a día de hoy también por tu culpa. Gracias. Sí, porque... Eso me lo ha contado a mí, sí. Sí, es cierto. No es por él, sino por ti. Bueno, pues nada, estuve muchos años viviendo en Villarreal, yo realmente soy portuguesa, me mudé con 14, 15 años a Villarreal y con 16 años empecé a ir a Namala, que tú ibas a pinchar también alguna vez. Sí. Entonces yo iba, te vi a ti creo que un par de veces, a Robert Gaez y me chiflaba. O sea, ahí decía, ¿pero qué es esto? Yo solo escuchaba pues, reggaetón con mis amigas y ahí fue cuando empezó a gustarme el house. Ay, pues qué bien, qué alegría. Y siempre pongo de ejemplo a David. Gracias, sí. Tío. Gracias. Digo que David Penn y eso lo tengo que conseguir con mi hija, que de momento solo escucha reggaetón. Igual en unos años le cambia la cosa también, así que... Muy bien. Y escucha... me alegro mucho. Yo también, gracias. Escucha una cosa, ¿cuál ha sido tu disco que consideras más vendido? Porque yo también tengo alguna anécdota de esto. ¿Cuál disco ha sido tu top ventas y con el cual más feedback has tenido? A ver, yo creo que el más grande fue el K-Dog The Night Train, porque ese fue, sobre todo era una época en la que no había redes sociales, solo había vinilo, entonces, y recopilatorios, ¿no? Entonces, para mí yo tenía 23 años y de repente de la noche a la mañana queríamos meter temas en un recopilatorio y de repente, ¡pum!, tenemos un bombazo mundial. Entonces, es verdad que aprendí mucho de aquella etapa, ¿no? Porque aprendí cosas que hay que hacer y luego las que no debes hacer, ¿no? Hay que leerse bien los contratos, bueno, pues cosas así. Pero que todo al final es un aprendizaje. A ver, ese tema... pues me marcó porque empecé a triunfar, pero sí es verdad que yo lo hacía con otras 2 personas. Entonces, hasta el año 99-2000 que yo empecé a utilizar David Penn, pues hombre, me siento más contento a lo mejor con otras producciones que a lo mejor no han vendido tanto, porque en la situación de ahora con Spotify y todo esto, pues no hay esa cantidad de ventas como tal, pero bueno, a la vez te escucha más gente, ¿no? Que también es positivo. Pero tampoco te sabría decir si hay temas que sí, que han marcado, pues por ejemplo... Aquel que hice Deus, con Sus, el Will I o el Deus Sun Rising Up fue... El Will I lo tengo por aquí yo en la colección de vinilos, sin duda que lo pinché muchísimo en aquella época. Y con el Deus, la formación Deus, cuéntame tú, cuéntalo los chicos, es una formación que la hacías tú con Tony Bass. Con Tony Bass, exacto. Sí, él vive actualmente en Barcelona y yo le conozco desde hace, pues eso, 25, desde que empecé en la música y tal. Y empezamos a hacer... Quizás esa formación quizá no tuvo la repercusión para ti directa porque Deux quedó como unos artistas que no salía... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, a ver. No, tienes razón. Es verdad que no teníamos una carrera tan seguida porque Tony se fue a vivir a Barcelona hace ya muchos años. Entonces, claro, no era tan fácil seguir una continuidad en el estudio de poder seguir haciendo cosas.
pero sí que es verdad que trabajamos bastante y estuvimos preparando un álbum. Lo que pasa es que luego no nos terminaba de convencer, o sea, y es verdad que de vez en cuando escuchamos maquetas y tenemos ahí temas bastante buenos que habría que retomar y tal, pero siempre hemos querido un poco dejarnos llevar. Entonces, realmente cada disco de Deux era una historia. Uno nos gustaba ir hacia un lado, otros a otro, y con sus cosas buenas y malas, pero al final era sin presión, era ¿qué nos apetece hacer en este disco? Pues venga, nos apetece hacer, y hemos hecho bastantes dentro de lo que cabe. Lo que pasa es que es verdad que no hemos tenido una continuidad porque, te digo, Tony vive en Barcelona, yo vivía en Madrid y no era tan fácil de poder estar, Fue de un poder himno. estar juntos. En aquellos veranos fue un himno. Yo recuerdo cuando me mandaron el promo, yo trabajaba en la tienda y he cometido algunos errores, como todos en esta vida, y pidiendo discos que se pedían por teléfono en aquella época. Pues cuando me llegó el promo, de verdad que pensé que no tendría... siempre considero que hubieron varios discos en mis 10 años de comprar música en los cuales la cagué, o al menos pedí pocas copias. Nos pasa a todos. Para lo que luego se llegó a vender ese disco. Madre de Dios, sí. El Deux, Sunrising Up. Mira, tenemos por aquí a Mauri. Mauri de Mallorca, ¿cómo estás? Que la semana pasada estuvimos en Mallorca haciendo vinilo con él a tope. Y ¿te acuerdas del Sunrising Up que lo pinchamos? De aquí del señor. Y el tío se ponía a bailar, Mauri, como un loco, diciendo, esta terraza de Space, no sé qué, tal. Es que ese disco fue importante, la verdad. Sí, además era un tema como especial, ¿no? La gente lo recuerda, pues... Con Rebeca Brown. A mí me gusta, claro, a mí me gusta cuando la gente a lo mejor un tema tuyo, pues eso, lo recuerda durante los años por alguna experiencia en su vida. Me ha pasado con el Sunrising Up, me ha pasado con el Night Train, con alguno más, y me encanta, ¿no? Que la gente recuerde un tema por una parte de su vida, ¿no? Que emocionante, sí, ¿no? O importante, o en Ibiza y tal. Y es verdad que ese tema, y es curioso porque ese tema nos costó hacerlo más que ningún otro, porque empezamos con una idea, pero no terminaba de estar bien. Y fuimos divagando, y si escuchas de la primera versión a la última no tenían nada que ver. O sea, era el típico proyecto que iba a terminar en la basura. Porque nada, era como, venga, va, pero es que está bien la idea, pero nada. Y se nos quedaba ahí, pero fuimos ahí pesados. Qué bueno. Qué bueno. Y la verdad que fue sorpresa, pues ya te digo, otras veces que me ha pasado no has podido, mírale. Mira. Qué bueno. Y otra vez que me ha pasado, al final ha terminado ahí, en los archivos que nadie toca, ¿no? Entonces, la verdad que fue una experiencia muy buena. Luego, de repente, además, todo por un cambio de bajo, porque el tema va con unos violines y hay un momento que cambia el bajo, ¿no? Que está haciendo va como creciendo el tema, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces estábamos ahí y era como, sí, parecía, pero no terminaba de explotar el tema. Y entonces de repente, no sé qué me dio ahí, me puse a tocar y cambié el bajo y fue como... Y de repente pues se me ocurrió con Tony, oye, pues una voz y tal. Y Tony es muy bueno escribiendo letras. Escribió una letra y yo pensé en Rebeca Brown. Rebeca Brown se la grabó en 2 horas. Y bueno, luego fue un éxito que le vino muy bien a ella también durante años, ¿no? Sí, sí. Y realmente lo habíamos hecho nosotros, pero de estas veces que al final todo te encaja, ¿no? Porque ella creo que era la voz adecuada para hacerlo, lo hizo bien, el tema, o sea, de estas veces que coinciden, ¿no? Todos los astros. Era una época que se convirtió en un himno muy de la movida matiné, de la movida en Space, terraza, era una época que le pegaba, es como que un disco entra en una película perfecta, ¿no? Cuando encaja y... Sí, además fue de esas cosas que sin intentarlo, porque, como te decía, con Deux, el primer Deux se llamaba Deux. Sí, me acuerdo. Y que también funcionó bastante bien, era instrumental. Sí, piano. Y en el siguiente, pues eso, pero cada uno, ya te digo, queríamos hacer cosas diferentes y ni nosotros nos lo esperábamos, pero yo siempre pienso que hay que intentar hacer cosas diferentes, ¿sabes? Y no pensar tanto, y con Deux no intentábamos nunca pensar en vender o en no vender. Queríamos dejarnos llevar, pero que fuera un tema que dijéramos, hostia, cómo mola, ¿no? Y lo conseguimos, y la verdad que... Pues bueno, y queremos hacer más cosas, lo que pasa es que, bueno, Tony vendrá dentro de poco y trabajaremos en algo nuevo que tenemos ganas ya de hace tiempo. No parábamos. O sea, que no cerramos el proyecto, pero bueno, es como de vez en cuando. Muy bien. Muy bien, pues bueno, ha sido complicado toda esta época que hemos pasado para todos. Sin duda ha habido una carencia de bolos, de conexión con la gente. Se han usado mucho las redes sociales también, o mucha gente se ha refugiado,
¿Cómo crees de importante que son actualmente las redes sociales para que un artista se pueda posicionar? Hemos visto casos de que de la noche a la mañana, con una buena estrategia, con buena gente que hace un push, pues aparecen artistas de no sabes de dónde y están ahí con una cantidad de feedbacks y demás. ¿Cómo consideras para los chicos lo importante que son las redes y de qué manera usarlas, ¿no? A ver, mi opinión es que hay que utilizarlas, por supuesto, pero hay veces que hay que pensar un poco, en mi caso, ¿eh? Hay gente que, por ejemplo, es muy graciosa. Entonces, pues, oye, se dedica a una cosa, pero es graciosa y hace un vídeo y te ríes. Pero yo, por ejemplo, pues puedo ser gracioso con mis amigos o un momento dado, pero entonces creo que tiene que tener toda una lógica de cómo tú eres, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, me encanta enseñar cuando estoy haciendo cosas, pero tampoco ni quieres aburrir. Tienes que tener ahí, por lo menos como yo lo veo, es verdad que hay veces que la gente me dice, pero si con que pongas un vídeo tocando el piano, digo, sí, pero no puedo estar todos los días poniendo un vídeo en el piano. Mi día a día normalmente, si no viajo, siempre los fines de semana, pues publico más cosas porque estoy aquí, estoy allá. Pero hay veces que, pues eso, ver lo que estoy desayunando, pues no me parece interesante a lo mejor para la gente, ¿no? Y hay gente que le pone todo lo que oye, que hay gente que lo hace divertido y tal, pero yo, por ejemplo, en mi caso, pues es que ni lo pienso, no me lo planteo. Planteo trabajo y mi vida particular. Y hay veces que pongo cosas de mi vida particular, pero según surja. Entonces, está claro que hoy día con las redes, de repente, pues haces un vídeo chulo o no sé qué y puedes... Pero al final tienes que tener algo detrás, porque hagas un vídeo chulo una vez o un disco chulo y luego al día luego no tengas una continuidad, tampoco te va a valer de mucho tener esa fama, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, pero tienes que saber qué es lo que tú puedes dar a la gente, ¿no? Yo al principio no entendía, yo decía, voy a sacar mi disco nuevo y ponía un pequeño vídeo aquí en el estudio y la gente loca, ¡buah! Estoy deseando escucharlo, ¿no? Y al día siguiente ponía, aquí podéis escuchar el tema completo y 10 likes, entre comillas. Yo decía, pero vamos a ver, ¿no estabais deseando escucharlo? Entonces al final lo que quieren es escucharte a ti y verte a ti en el estudio, ¿no? Entonces, bueno, es importante, pero no me... Es verdad que hay veces que me dicen, oye, publica algo, tal, mi manager, tal, porque hay días que no tengo nada que contar, entonces me parece como una tontería, ¿no? A veces poner cosas sin sentido, ¿no? O estar achicharrando. Y es verdad que hay otros días que soy muy pesado, empiezo a poner porque tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Pero creo que tiene que ir ligado al trabajo que tú desempeñas, ¿no? Y yo soy un tío de estudio y de pinchar, y si tengo que enseñar de mis viajes, pues enseño mis viajes, y si tengo que enseñar de mi estudio, enseño, pero eso, no pongo lo que estoy comiendo, algún día lo puedo poner o estás por aquí, pero sin abusar, ¿sabes? No, intento poner cosas cuando es algo interesante, por lo menos que pueda interesar a la gente. Sí, lo más complicado a veces es encontrar ese equilibrio y también saber qué es lo que tus seguidores o tus fans quieren saber de ti y lo que les puedes dar. Ese equilibrio creo que es de lo más complicado, ¿no? Como digo no, y aparte que yo tampoco me lo tomo, es que hay veces que pues hay de un día, el típico día que no te apetece publicar nada. Claro. ¿Eh? Entonces es como, ¿por qué tengo que publicar algo si no me apetece o me tomo el día libre o no sé qué? Entonces creo que es importante que las utilice en las redes, pero es que también tengo que reconocer que yo tampoco paso mucho tiempo en las redes. Pues ahí estoy de viaje, los miro más. Pero a lo mejor estoy aquí en el estudio y voy a postear algo de mi trabajo, pero no me pongo ahí un rato, porque es que tengo tantas cosas que hacer en el estudio que prefiero perderla haciendo música o intentando buscar sonidos, ¿no? Entonces, bueno, depende de cada una. Hay gente que a lo mejor ellos no producen su propia música o van un día a un estudio con un ingeniero, pero luego tienen el resto del tiempo libre, pueden hacer otras cosas. Pero yo aquí estoy siempre investigando, buscando cosas, sonidos, haciendo un streaming, haciendo algo, ¿no? Entonces, bueno, depende un poco también de la vida que tiene cada uno. Claro, y que no se te coma el personaje, ¿no? Que a veces hay gente que se mete en una película en redes que dices, oye, pero vamos a ver. Bájate a la vida. Bájate de la tierra, ¿no? Claro que sí. Escucha, y para un setup, ¿cuál es tu cabina perfecta? ¿Cómo te gusta trabajar? ¿Cuál es tu rider cuando vas a pinchar a un club? A ver, el mío es bastante sencillo. Sí que es verdad que últimamente estoy llevando muchas veces un teclado a las actuaciones porque gusta a la gente, y yo creo que también sabiendo tocar el piano es algo que la gente tampoco ve muy normalmente, y es una baza mía, ¿no? Le da un plus, correcto. Claro, le da un plus también sin cansar, por supuesto, usándolo de vez en cuando. Pero normalmente, claro, todo depende de los viajes, ¿no? Yo sé que hay viajes que me lo puedo llevar y viajes que no. Entonces, lo que normalmente pido son tres CDJ, una mesa, pues puede ser, vamos, la 900 o la nueva, pero no necesito muchas cosas. Sí que necesito muchas veces estar antes, escuchar el sitio y tal, pero es verdad que al principio me agobiaba mucho, sobre todo con el vinilo, el tema del sonido, ¿no? Porque claro, cuando eres más inexperto
Al principio era mucho estrés, ¿no? Pero creo que también es pues por menos experiencia, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues prácticamente puedo pinchar hasta sin cascos muchas veces. Entonces, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, intentas un poco ya en la parte técnica y sobre todo con los CDs, que es mucho más sencillo, eso no me preocupa, con lo cual ya voy un poco a divertirme y a hacer divertir a la gente, ¿no? Entonces, yo tampoco pido muchas cosas. Sí que es verdad que lo del tema del teclado, tengo muchas veces que saber en qué cabina voy, porque no hay espacio y también porque a ver qué abuelos tengo que coger si me van a decir no en el avión. Todo es un poco más complicado, pero vamos, nos ha pasado de todo, ya sabéis. O sea, de repente llegas a un sitio, en vez de 2 monitores hay uno y encima casca. Pues al final terminas con los cascos. ¿Qué vas a hacer? No, Sí, no voy a sí. poner a decir, pues ya no pincho. Pues no, la gente no tiene la culpa de que a lo mejor yo he ido a clubs, de repente me acuerdo, bueno, como ya está cerrado, lo puedo decir, en Pachá, Marrakech, y llegas al club impresionante, un sonidazo, y ahora llego a la cabina, un monitor achicharrado, o sea, se oía horrible. Tuve que pinchar todo el rato con cascos y digo, o sea, se habéis gastado todo en el resto y el DJ tiene que estar aquí sufriendo la chicharra, ¿no? Pero bueno, al final terminas pinchando en cualquier sitio e intentas que la gente no lo note, ¿no? No lo note, correcto. Creo que hay que, bueno, ese perfil de artista necesitamos unos mínimos o pides un rider, pero luego eres un artista bien, que también llevarse bien con los promotores, no sé, oye, si no está tan perfecto como tal, pues bueno, haces el trabajo porque eres un profesional y creo que hablábamos lo importante que es también el networking, llevarte bien con la gente, que tener un buen feedback, tener una buena conexión, no ser un tipo maleducado en cabina, con tus compañeros, incluso con el DJ que pincha antes o después. Todos esos detalles para los chicos también hemos hablado mucho, que uno de los errores que nos hemos creído a veces los artistas es el ego, que no eres mejor que nadie por poner música, al contrario. Por supuesto. Es decir, por supuesto, y un médico sí que puede tener a veces un ego y no lo tiene, ¿no? Entonces, lo importante que es, ¿no? Tratar bien a tus colaboradores, a tu gente y ser amable, ¿no? No, y es eso, yo también me he encontrado sorpresa, pues llegas a un sitio y eso, no están las cosas como tú querías, o a lo mejor el reproductor está fallando y te sienta mal, pero al final el público que ha venido a verte no tiene esa culpa, entonces pues te lo tragas y dices, mira, esto no me gusta así, pero no voy a decir, pues ya no toco. Pues como podría pasar con otros DJs que a lo mejor van muy de estrellita y de repente, pues es que esto no está así o no me han traído el tequila que yo quiero, pues no. Yo me adapto a todo, la verdad, ya es lo que te digo, yo puedo pinchar ya prácticamente en cualquier lado. Sí que me gusta que haya unos mínimos porque se estén preocupando de que una fiesta, pero un imprevisto puede pasar a cualquiera, ¿no? A mí me ha pasado de repente de que llegas a pinchar y 5 minutos antes se ha roto un CD y van corriendo a por otro y tienes que hacer... Pero bueno, al final es experiencia y no es... A mí me da rabia cuando se hace chapuza porque sí, porque dices, bueno, habéis gastado una pasta en esto y no habéis pensado que había que montar una cabina, ¿no? Que también me ha pasado. Sí, sí. Que la han tenido que montar en el último momento, ¿no? Entonces, eso te sienta mal porque dices, o sea, hacéis todo, me contratáis, viajo, vengo hasta aquí y luego no os habéis preocupado de que haya un monitor o que el CD esté roto, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, ¿qué es lo que te decía? Al final tienes que un poco... pues eso, bajar a la tierra y tranquilo e intentar solucionarlo en el momento y luego ya le podrás decir, oye, pues esto no lo voy a hacer más o decirle, no voy a aguantarlo más, pero en el momento no, es que además no te conviene estar cabreado ya desde el principio porque lo vas a transmitir a la gente y la gente lo va a notar. Y háblanos un momento del sello también. ¿Creaste tu sello Urbana hace como cuánto? 15... En 2003. 2003. Fíjate, casi 18 años, ya mayor de edad. Y lo creaste con una voluntad de poder exponer tus trabajos, de poder saltar de salida. Sí, en esa época, yo en el 99 empecé a hacer cosas como David Penn y era la época del vinilo, ¿no? Entonces, cuando yo empezaba a hacer temas, pues claro, tú los mandabas a sellos, pero me cogieron varios temas en Estados Unidos. ¿Qué pasaba? Que claro, cuando llegaba, yo hablaba a algún amigo mío DJ, oye, pues he hecho este disco. A lo mejor yo tenía 2 copias o 3. Claro, cuando llegaba a Madrid, a lo mejor llegaban 3 copias. Como no fueras ese día a la tienda, rara vez, a no ser que fuera un tema muy grande, no lo conseguías. Entonces era como, pues eso, la gente no conseguía. Gente me decía, ¿pero dónde puedo encontrar tu música? Pues sí, en este sello americano, en este sello tal, pero muchas veces era más difícil de encontrarme, ¿no? Y entonces por eso dije, bueno, ¿y por qué no hago un sello con lo que a mí me gusta y que la gente sepa dónde encontrarme, ¿no? Entonces empecé con Urbana un poco para, pues eso, haciendo producciones, pues el primero también era con Tony Bass, pero era como otro proyecto que llamamos Bass and Pen. Luego hice muchos temas, hice temas con Pipi,
pero siempre ha sido un sello sin ánimo de lucro en el sentido de que nunca he sacado discos por sacar. Sí, algunos he sacado por sacar, pero bueno, y luego ya me arrepentí, ¿no? Sobre todo cuando tuve que fabricar, cuando fabriqué 1000 y pico de vinilos, vendí 100 o algo así. Ahí ya me di cuenta que tienes que ser un poco más... No, pero porque a veces, ahí aprendí mucho una cosa, ¿no? Yo normalmente todos los temas que saco en el sello es porque me encantan y porque los he pinchado y porque me gustan. Y me acuerdo que ese disco era un disco de uno de los primeros y era un chico novel, ¿no? Y a mí me gustaba el tema, pues no está mal, no está mal. Pero lo sacamos y tal, y no vendió casi nada. Y yo diciendo, ¿pero por qué si el tema no está mal? Pero claro, luego me puse a pensar, digo, ¿cuántas veces lo has pinchado tú? Y es que no lo había pinchado ni una vez. Nunca me encajaba. Nunca me encajaba y yo decía, bueno, pues está bien, seguro que a la gente le gusta. Error. Lo que tienes que hacer es sacar cosas que tú realmente creas en ellas. Y oye, también te puedes equivocar o vender más o menos, pero ahí me di cuenta que no puedes andar con medias tintas, no decir, no está mal. No, porque al final la gente no es tonta. Y luego yo mis sellos, siempre me he fijado en sellos como Defected, sellos de los que cuando llegaba un vinilo, por lo menos lo escuchabas, te gustara más o no te gustara, que tuvieras interés en escuchar. Y es lo que he intentado siempre con Urbana, ¿no? Sacar discos que la gente por lo menos tuviera un momento para escucharlo y ver si le gustaba o no. Y ya te digo, no he sido muy... de repente ha habido, en los 2 últimos años he sacado muy pocos discos, pero porque tampoco tenía nada... Es verdad que mis producciones estaban ya ligadas a otros sellos, que también me apetecía salir un poco de Urbana, ¿no? Pues siempre estaba yo como más centrado en mi sello y pues empecé con Defected y ahora he sacado en todos los sellos, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora estoy volviendo con el sello y tengo bastantes discos por sacar pero todos creo que a la altura, ¿no? Yo creo que sí que lo conseguiste, crear un sonido especial, que sabías que era un sonido Urbana. Nosotros, copia que salía de Urbana, o sea, era que vendíamos como churros, la verdad. Obviamente hubo algunos que... Esperanza, creo que se llamaba uno. Sí, pues, Esperanza, sí, el 4. Uno de Chus y Percy. Ese además lo sacaron también luego Defected, lo editó Defected. No, hubieron auténticos discos que fueron, vamos, yo creo que algún synth de los que tienes por ahí lo has comprado con lo que vendimos vinilos en discos de... Pues seguro, hombre. En todo esos lo que compraba así ha sido gracias a la música, o sea que sí. Vendíamos los veranos buenos 25.000 vinilos, imagínate lo que era aquella. Sí, no, yo me acuerdo con Sunrise Up, no sé si vendí 8.000 o 10.000 vinilos, un montón. Tranquilamente. Muy bien, pues vamos a pasar a algunas preguntas. Chicos, ¿tenéis alguna pregunta, claro? Miguel y los chicos que tenemos por ahí? Yo, si me has dicho antes que en plan estudiaste música, ¿no? De pequeño. Sí. ¿Y a qué edad empezaste a producir? Pues mira, yo empecé con 9 años en clásico, en el conservatorio, empecé con el piano, solfeo y me chupé toda la carrera de solfeo que al principio me encantaba, luego me horrorizaba, ya estaba hasta las narices, pero el piano siempre me encantó desde el primer año, ¿no? Y el problema mío es que me ponía a tocar clásico y de repente sacaba un acorde y me ponía a tocar mis cosas, ¿no? Entonces, a partir del 2015-2016 empecé a estudiar música contemporánea, pues ritmos latinos, jazz, un poco otro tipo de música más, pues eso, más moderna, soul. Y ahí empecé un poco a descubrir otro tipo de música. Y yo creo que fue ya con 17, 18 que, claro, es que lo que nosotros teníamos antes era mucho más complicado para hacer música. Claro. Un amigo mío tenía un ordenador, pero el ordenador no generaba más que unos sonidos ridículos. Entonces no había discos duros, no había... Entonces tú necesitabas comprarte un sampler, necesitabas comprarte un teclado y si no tenías ese teclado no había sonidos, o sea, no podías. Entonces tenías que currártelo más. Y esos primeros años pues íbamos como investigando. Yo me compré el Atari, que es por lo que empezamos en mi época a hacer música. Eso no tenía ni disco duro, iba con 2 disquetes. Lo único que era el único que tenía MIDI y con eso empecé. Yo me compré el Cubase 1.2, o sea, imaginaros ya cuántos años hace. Y con el monitor en blanco y negro, pero básicamente era lo mismo que ahora, pero claro, ahora te hace falta otra pista y abres una pista. Entonces es que te hacía falta un sonido y no podías, ¿no? Entonces, realmente el primer tema que saqué yo creo que fue a los 20 o 21, pero ya empezaba a trastear desde los 17, 18. Pero también, ya te digo, no tuve muy claro lo del house hasta los 20 o 21. Sí. Él te lo pregunta porque viene de solfeo también, toca violín, toca piano. ¿Cuántos años tienes ahora? Yo ahora 20. 20. Joder, pues mira. Pues estás en ese punto. Estás en el punto. Por eso te pregunto. Y encima, además, sabiendo música, sobre todo además con la música electrónica, mucha gente no sabe, ¿no? Armonías y tal, y eso te va a valer siempre mucho, porque
a mí me ha Totalmente. valido muchísimo, ¿no? A la hora de tocar piano, a la hora de componer, a hacer... Y eso que no son unas producciones que lleven muchísimos cambios de tono. Eso también aprendí un poco, ¿no? Al principio, porque cuando tú empiezas al principio quieres meter 1000 arreglos y parecer un virtuoso. Y en el house eso no vale. Es mejor una idea buena, sencilla, pero que puedas estar escuchándola durante tiempo y no te aburras. Y yo al Repetitiva. principio era todo lo contrario. Yo era, metía muchas cosas. Entonces vas aprendiendo a ese tipo de cosas. Entonces tienes que utilizar tus armas de saber de armonía, pero no pasarte, no meter 1000 cosas y tal, porque al final tienes que tener un concepto, un piano, un tal, pero cosas... Yo siempre, cuando hago un tema, meto mucha información, meto. Y luego empiezo a quitar mierda. Empiezo a, pues esto ya no mola, esto no mola, ¿no? Pero el primer momento de inspiración, de el típico día que estás inspirado y empiezas a meter cosas, tienes que dar rienda suelta y meter toda la información que puedas. Y luego ya tendrás tiempo de limpiar y empezar. Bueno, pues yo muchas veces intento no perder tiempo haciendo una base. A lo mejor cojo una base de otro tema o cojo una base mía de otro disco y digo, a ver, más o menos llevará este rollo. Pero no me pongo a hacer la base al principio, porque si no, al final, la idea que había hecho es que me ha pasado, porque me acuerdo una vez que empecé una idea con un piano y digo, ¡ay, qué bueno! Digo, bueno, voy a empezar una base de cero, me va a quedar una base increíble. Perdí tanto tiempo en la base que al final ya ni me gustaba el piano y ese proyecto se olvidó. Entonces, hay que ir a lo práctico. Si estás inspirado y te sale unos sonidos y tal, mete información, porque a las 2 horas la inspiración se va perdiendo. Entonces, mejor en ese momento meter todo y luego empezar a borrar, o a lo mejor lo que te decía, pues yo he cogido bases de un disco de que me gustaba y digo, pues luego ya intentaría hacer una base como esta. Pero he podido trabajar, componer, tal, y luego ya, venga, pues vamos a intentar hacer ya la base, porque la base la puedes hacer más inspirado o menos. Pero lo que es música o lo que es hacer una composición de algo, tienes que aprovechar esos momentos de creatividad, ¿no? Que no tenemos todo el rato. Muy bien. ¿Alguna pregunta más por ahí, chicos? Por mí está. Mauri, a ver. Actívate el micro. El micro ahora, Mauri. Un segundo, actívate el micro. Esperamos, tranqui. Mr. Terraza Space. La semana pasada, en la esquina de abajo. Ahora. Yo por abusar, bueno, un placer, David. Encantado, Mauri. Te conozco de muchos recopilatorios, de Pachibiza, sobre todo, 2003, 2002, 2004. Y estaba repasando ahora el tracklist y había el Baila, el DJ Choose, y también fue muy bueno. Sí. Y bueno, de estos temas y el We Like con Concha Buica, que es mallorquina, de origen, no sé si guineano o, bueno, de África. Senegal o algo así, creo. No sí, sé. Y me gustaría, que también ha hecho muchas colaboraciones con Kiko Navarro. Sí. Únicamente me gustaría saber qué recuerdos tienes de la creación, de la composición de esos dos temas. Pues muy buena, porque Concha es una maravilla. Yo la conocí con los temas de Kiko Navarro y me encantaba hacerlo. Y fue, sí, empezamos. Lo primero que hicimos fue una remezcla de un tema de Kiko Navarro, lo hicimos Chus y yo, y a mí me encantaba su voz. Y yo decía, yo quiero hacer algo con ella. Y estuvimos, pues nada, hablamos con ella y tal, y vino al estudio, y la verdad es que fue muy curioso porque empezamos una idea y tal, y entonces yo le abrí el micro y ella le dije, bueno, pues déjate llevar. Y las primeras 3 frases que hizo fue el principio de la estrofa. Hizo así, diciendo nada, ¿vale? Hizo la melodía. Menos mal que yo le había dado a grabar, porque claro, esa era una prueba, era que empezara ella a calentar voz. Y es que no le salía ni otra vez. Y entonces ya rebobiné y le dije, tienes que hacer la primera frase que salió de su boca, fue el principio de la canción y fue increíble. Entonces, por eso siempre digo que a un cantante siempre hay que dejarle grabando. Hay que dejarle grabando porque nunca sabes, sobre todo cuando si vas a algo concreto y oye, tienes que grabar esto y esto, pero si es algo de inspiración hay que dejar el grabando siempre, porque ya te digo, a mí le intentaba repetir, digo, no, y al final rebobiné y le dije, mira, así lo quiero, ¿no? Con esta frase, pues haz lo que tenga sentido. Y fue muy fácil porque ella es una amante de la música y además fue mucho antes de que ella fuera famosa. En esa época pues hacía temas con Kiko Navarro, con nosotros y poco más, ¿no? Y ella me enseñaba su álbum y tal. Yo creo que fue con el que empezó a tener un gran éxito. Y yo se lo decía, y decía, es que tienes un talento increíble y tal. Y fíjate, ahora la tía está por todo el mundo y yo me alegro muchísimo por ella, ¿no? Además, la vi hace unos años en Miami, porque ella estaba viviendo allí y
Y nada, ella encantadora como siempre. Y de hecho hicimos otro tema juntos hace unos añitos. Ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es igual. Buscarlo en internet. Ahora no me acuerdo. Pero siempre es una tía excelente, ¿no? Y además que lo vive. Yo flipaba con ella cuando me decía, dice, es que mi voz es un instrumento, dice, pero yo no quiero ser artista, porque le ofrecimos alguna vez a actuar en clubs y tal, y ella decía, mira, ya lo hice una vez. Dice, no es lo mío. Dice, yo utilizo yo no estoy para decir, venga, esas manos arriba, no. Dice, mi voz es un instrumento. Dice, yo como si me pongo de espaldas al público. Entonces yo la entendía, ¿no? Digo, claro, es que ella lo vive así, de esa manera, ¿no? Y me alegro un montón. Cada artista tiene su perfil, ¿no? Y no hay que dejar que fluya y sobre todo cada uno también, hablábamos mucho con los chicos de que cada uno tiene algo que contar. Es decir, yo a los chicos que me venían y de repente no sabían cómo dar un siguiente paso, digo, cada uno tenéis algo que contar. Y entonces con un poco de creatividad le sacas y qué es lo que es bueno y dónde puede él encontrar su hueco. Y es importante, ¿no? También mediante ese trabajo personal también de ir conociéndote, pues saber cuál es tu hueco y dónde puedes encajar, que es donde realmente vas a sacar tus cualidades, ¿no? No, y al final hay que hacer muchas cosas para al final encontrar tu camino también. Yo he hecho de todo, he hecho arreglos para gente al principio, hasta que encuentras un poco lo que quieres hacer. Entonces, bueno, lo importante es trabajar mucho, porque al final de todo aprendes. Y yo, la verdad, que horas al estudio le he echado muchas, muy contento, porque no me duele pasar horas en el estudio, lo disfruto muchísimo, pero es verdad que tienes que estar mucho tiempo, o sea, tienes que vivirlo de verdad. No, a veces tardas en hacer un tema, una idea, a lo mejor puedo tardar 2 horas en una idea, pero a lo mejor puedo estar 2 semanas para acabar el tema o 3 semanas, o sea, que tienes que echarle muchas horas. Muchas horas, sí. Y te puede venir el éxito un día, pero como no seas constante, también se te va. Dime. Dime, Mauri. Disculpar, todos. Y únicamente para acabar, que bueno, estoy viendo muchos vídeos de entrevistas, sobre todo de Música Trends, un canal que se llama Music Express, y el entrevistador siempre pregunta, ¿y en cuánto tiempo estuvisteis para cerrar el tema de Will.i.am? ¿En cuánto tiempo se realizó y con qué material? Esto es lo que pregunta normalmente. Pues espérate, yo creo que en esa época todavía no había audio, y si había audio, yo creo que podíamos grabar 1 o 2 pistas. Entonces, sí, yo creo que en esa época yo trabajaba con un sampler Akai 3000. Bueno, mi primer sampler fue un S900, que eso no tenía ni 1 mega de memoria, os podéis imaginar. Ni 1 mega de memoria, eran nada, 16 segundos, ¿no? Y con eso hicimos el Night Train. Luego tuve el 3000, que era ya como la gran maravilla. ¿Y qué lo hicimos? Pues yo tenía un Korg GM1, que lo usaba bastante en mis discos, y un Roland JV1080 y poco más. En esa época, además, todavía estábamos con la mesa analógica, que costaba, y encima no sabíamos, porque yo he aprendido música, pero yo nunca he aprendido a mezclar. Entonces, al principio, los discos eran como, no encontrábamos nunca el punto, ¿no? De mezclarlos bien. De hecho, Will.i.am, el tema que hicimos con Concha, no me gusta nada como suena el vinilo, porque las cosas, otro consejo, nunca hagas caso de que tienes que entregar una cosa hoy porque sí, porque a nosotros nos pasó que nos dijeron, no, es que tenéis que mandarlo ya. Encima en esa época no lo mandabas por internet, tenías que mandar un DAT a Londres, tenéis que mandarlo ya, mandarlo ya. ¿Qué pasa? Que cuando nos llega el vinilo a las 3 semanas, pues el vinilo pues, no te gustaba. Lo pinchabas al lado de otro y parecía que estabas poniendo un cassette. O sea, era como... Y ahí me di cuenta, digo, sí, que si hubiéramos tenido 2 días más hubiéramos hecho un buen trabajo. Y yo no creo que hubiera pasado nada porque ese disco se hubiera retrasado 2 días. Entonces, creo que a veces tienes que ser un poco más exigente y decir, mira, pues lo siento mucho, lo quieres mañana, pero si no lo tengo mañana, estará pasado. O, claro, no le vas a decir el mes que viene, pero tienes que ser un poco más exigente y decir, mira, esto va a estar dentro de 2 días porque no estamos contentos. Ese. Pues bien no suena. Soy tremendo, lo tengo que enseñar. Yo me acuerdo que lo pinchábamos y porque era un tema que gustó y tal, pero si tú lo pinchas con otros temas de la época, sonaba bajito, no estaba bien mezclado y tal, y aún así fue un éxito. O sea que bueno, es otra de las cosas que he aprendido. Me suena cojonudo, me suena macanudo. Y ya para acabar, que creo que se ha quedado en el tintero, ¿cuánto tiempo estuviste para rehacerlo, para realizarlo? ¿Una semana? No lo sé, es que no me acuerdo, hace ya 20 años. Sí. Bueno. Pero siempre echábamos bastante horas, porque además cuando
cuando trabajaba con Chus no trabajábamos todos los días juntos, ¿no? Entonces nos pegábamos unas panzadas de a lo mejor todo un día o 2 días seguidos, pim, pam, pim, pam. Pero es verdad que siempre para acabar los temas tardábamos, pero porque los dos somos muy perfeccionistas y era como, sí, hoy está bien, pero lo que pasa es que ahora, como os contaba al principio, ahora hubiera sido más práctico, hubiera estado haciendo otro proyecto en medio porque Claro. echábamos demasiadas horas y por suerte ahí nos salió bien y tal, ¿no? Pero llegaba un momento que pues eso, que de tanto escucharlo ya perdíamos y otra vez al principio y entonces ya perdías un poco el tal. Pero ahí no nos pasó, la verdad que luego lo conseguíamos, pero quizá le echábamos muchas horas y sobre todo cuando tienes menos experiencia pues eres más inseguro y dices, ay, pues gustará, no gustará, pero joder, fue un éxito y encima pues un sello inglés, o sea que, la verdad que, pero no te sabría decir, la verdad, pero te digo, en total sería un mes, no un mes todos los días, pero a lo mejor estuvimos 2 o 3 días una semana, 2 o 3 días otra o algo así. Muy bien. Con ello. Muchas gracias. Nada, hombre. Pues oye, Miguel, has pinchado muchas veces con Miguel, ¿verdad? En León, en el Glam, que es una de las discotecas que de verdad... Unas cuantas veces. Unas poquitas. Cuando yo estuve allí, dije, ¿qué coño es esta discoteca aquí, en medio de León, un domingo por la noche, con este fiestón que hay aquí? La verdad que tengo muy buenos recuerdos. Miguel, ¿alguna cosa que comentar con David? ¿Alguna anécdota rápida que se te ocurra? ¿Alguna cosa en cabina? Ya sabemos cuál. Sí. Ya sabemos cuál. ¿El tequila hizo efecto o qué? No, bueno, es verdad David, que... déjame, voy solo a decir una cosita. David siempre venía todos los años. Lleva viniendo 18 años y todos los años venía una vez por lo menos, o había veces que venía 2. Entonces siempre venía Navidades y los años que venía 2 venía Navidades y junio. Vale. Y ese año vino 2 veces y la segunda vez que vino nosotros estábamos buscando un sponsor y no lo encontrábamos. Y justo como 10 días antes del bolo me confirmaron el sponsor, yo llamé a David, llamamos a Carlos, que es el manager, hicimos la contratación súper rápido, cuando quedaban 10 o 9 días para el día de la actuación. Y nosotros tenemos mucha confianza. Aún así, Carlos me manda el contrato y yo siempre se lo firmo y se lo mando, ¿no? Y ese año no sé qué pasó, que los archivos tanto del contrato como del rider técnico no me los abría. Y yo llamé a Carlos, oye, que no me abre, tío, no sé qué problema me está dando, que no me dejan ni abrirlos. Y dice, bueno, no te preocupes, que es para ti, hay confianza. Y quedó así la cosa. David, sigue, por favor. Nada, pues ya está. Era la época que estábamos con los CDs. Yo me acuerdo que llevábamos el archivador de CDs. Y claro, como era, pues a lo mejor habían pasado 6, 8 meses de que no estaba allí, yo me había pasado al pendrive. Y entonces recuerdo que estamos en la cena ya, nos estábamos comiendo un chuletón o algo así, estábamos ya en toda la cena y tal antes de la actuación y entonces le estoy diciendo, no, porque ahora yo, joder, con los pendrive me estoy... Y le veo a Miguel blanco, se le estaba atragantando la carne y él era así como... Eran los Pioneer 1000. Y como intentando mantener la calma y yo, ¿qué pasa, Miguel? Bueno, es que no me habías dicho lo de los CDs, no he conseguido abrir el archivo de Carlos, que solo tengo uno que era uno, ¿verdad? El que leía. Y entonces, claro, de repente decimos, bueno, venga, pues claro, ya no había, era la cena y en una hora estaba tocando. Bueno, pues ¿qué hacemos? Pues nada, entonces el que tenía el que aceptaba USB, pues perfecto, estaba ahí. Y luego había otros que también aceptaban USB, pero no funcionaban con Recordbox. Con lo cual, no te valía de nada buscarlo en esos CDs porque tenía que ser archivos MP3 de otra manera. El Recordbox no, con lo cual, tenía un CD moderno que sí valía. Luego, otro 1000 o otros 2000, pero que eran con CDs. Sí. Y si nos ves, él pasándome sus CDs, pero claro, todo esto, imagínate, ponía uno en el pendrive y pensando cuál iba a poner después que más o menos me encajara, que encima era un CD de Miguel, luego de repente te acuerdas que acordábamos de un tema, entonces lo pasábamos al pendrive, mira, y esto entre tema y tema, pasando un tema al pendrive, que sacaba el corre, lo poníamos en el otro, bueno, fue la sesión más estresante, pero a la vez más divertida que recuerdo, porque bueno, Miguel la verdad que me ayudó. Alcohol. Ese día vimos de cojones los dos. Mejor, porque era de cojones. Yo cuando me dijiste, además que ya no teníamos tiempo de reacción y me dijiste, pero es que solo tengo uno y bueno, fue la verdad, o sea, muy estresante, pero muy divertido, porque fue ya, venga, va, ya por todas. Y al final quedó muy bien y nos lo pasamos genial. Pero fue un estrés, ya te digo, de repente era, uy, me gustaría poner tal tema. Ah, creo que lo tengo aquí en el ordenador.
Entonces yo metía en un ordenador que tenía Miguel y entonces metía mi pendrive, lo tenía que buscar por el nombre, acordándome del nombre, porque si no, no reconocía el Record Box. Bueno, fue lo más estresante del mundo, pero bueno, estuvo muy bien. Una más. Sí. Bueno, chicos, pues con esto casi damos por finalizada la entrevista con David y Miguel, compañía. Gracias por el trabajo hecho esta semana en León. Miguel, Pues desde Málaga, disfruta de la Costa del Sol y Sí. gracias por tu rato. Estamos Pues gracias a encantados. vosotros, encantado de veros. Y... Sara está aquí gracias a ti. O sea Hombre, que- pues mira, qué bien. Me alegro un montón. Me Pues a ver si hacía- nos vemos. me hacía mucha ilusión, la verdad. De hecho, no soy o sea, no tampoco sé cómo decirlo que no quede feo. No suelo buscar artistas para hacerme No es fotos. groupie, ¿no? No, soy bastante... Nos vimos en Ámsterdam, Sí, creo. y nos vimos en Ámsterdam y yo le decía, por favor, si ve a David P, me hagas una foto con él. Y creo que eres el único artista con el que tengo una foto aparte de Oriol y pocos más. Hombre, pues mira. Y Cal Cox. Ay, Carlos, también. Y Calco, hombre, qué menos. Joder, qué nivel. Oye, Pues chicos, nada, yo encantado, vamos, yo no Ya tengo problemas. estaremos hacerme en fotos. contacto. Nos veremos seguro por las cabinas, espero. Hombre, Y, eso espero, que sea pronto. Eso es. y un beso a todos y gracias por confiar en Hola Dishi, ¿vale? Muchas gracias a Gracias, todos. chicos. Gracias. Un fuerte abrazo. Chao. Salud. Chao. Adiós. Chao, chicos.